Bueno, durante la última sesión nos adentramos al tema relativo a las modificaciones que sufrió la Constitución derivado de la reforma constitucional penal del 28 de junio de 2008, y mencionábamos que se reformaron diversos dispositivos de nuestra norma fundamental, entre ellos el artículo 16, el 17, el 18, de los cuales ya analizamos cuáles fueron las modificaciones, pero nos faltaban de ver algunos. Entonces vamos a empezar a analizar por los cambios que se presentaron en el artículo 19 constitucional. Creo que ya habíamos comentado varios, sin embargo, pues vamos a retomar a partir de este precepto. En primer lugar, se modifica el párrafo primero y se sustituye lo que anteriormente se conocía como el auto de formal prisión o de sujeción a proceso por el auto de vinculación a proceso, mediante el cual pues se inicia la investigación con control judicial para no someter más a juicio al gobernado. Es decir, anteriormente, recordemos, el Ministerio Público era el amo y señor de la investigación. Tenía facultad de imperio durante toda la etapa de investigación, y presentaba lo que se conoce como una prueba preconstituida. Esto implicaba que desde la averiguación previa el Ministerio Público ya determinaba que iba a ser susceptible o no de desahogarse en el juicio al determinar que era susceptible de ser prueba. Con esta modificación, lo que se hace ahora es que una vez que culmina la fase de investigación inicial mediante el ejercicio de la acción penal y la solicitud de la audiencia inicial, pues ya existe lo que es el control judicial de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber actos de investigación que van a requerir de control judicial, y entonces mencionábamos dentro de aquellos actos que requieren control judicial, aun y cuando nos encontremos en la etapa de investigación, por ejemplo, son las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas, la toma de muestras o datos o fluidos corporales, siempre y cuando el imputado se resista. Entonces debemos acudir ante el juez de control a solicitar precisamente que emita la resolución respectiva y se le obligue al imputado. Asimismo, durante la fase de investigación complementaria, pues los actos se van a realizar ante el órgano jurisdiccional, y el Ministerio Público ya deja de fungir como autoridad y ahora se convierte en parte acusadora. Por lo tanto, ahí pierde su facultad de imperio. Ahora se modifica esta cuestión del auto de plazo constitucional. Anteriormente, si recuerdan, necesariamente para resolver la situación jurídica del entonces indiciado, como se le llamaba, tenían que transcurrir las 72, o en su caso solicitar lo que se llamaba la duplicidad del término, es decir, las 72 o las 144 horas para resolver su situación jurídica. Esto se modifica y ahora hablamos de 3 momentos para poder resolver la situación del imputado. Se puede resolver su situación jurídica en el mismo momento, es decir, el imputado tiene el derecho a renunciar tanto a las 72 como a las 144 horas. ¿Esto de qué va a depender? Pues de la estrategia de defensa que tenga valga la redundancia, su abogado o defensor. Si por ejemplo
hay suficientes datos de prueba para sustentar la existencia del hecho, este fue detenido de manera flagrante y no hay forma de desvirtuar esa situación, pues para qué prolongar la agonía del imputado. Si finalmente se le va a vincular a proceso, en esos casos pues se solicita se resuelva sobre su vinculación en ese mismo momento. Ahora, si contrario a lo que acabo de comentar, la defensa pudiera aportar datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho, la probable intervención del imputado en el hecho que se le atribuye, entonces lo que podemos solicitar es que su situación se resuelva dentro del plazo de 72 o bien solicitar la duplicidad, es decir, 144 horas para aportar datos de prueba y en su momento pues obtener un auto de no vinculación a proceso. Entonces, actualmente se habla de 3 momentos para resolver su situación, es decir, en el mismo momento, segundo dentro de las 72 y tercero dentro de las 144 horas. Otra cuestión que se modifica es el párrafo segundo y el párrafo tercero. Aquí se prevé la figura de la prisión preventiva justificada, es decir, aquella que se da a solicitud del Ministerio Público, pero única y exclusivamente cuando otras medidas cautelares se consideran no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio o para garantizar la protección de la víctima, de los testigos, de la comunidad, o cuando el imputado haya sido sentenciado previamente por un delito doloso. En esos casos, si bien es cierto, no opera la prisión preventiva de manera oficiosa, el Ministerio Público tendrá que justificar que, por ejemplo, la presentación periódica o una garantía económica no garantizan alguna de las cuestiones que mencionamos, y entonces lo que va a solicitar justificadamente es la prisión preventiva. Obviamente lo tiene que sustentar con datos de prueba, lo mismo que la víctima u ofendido a través del asesor jurídico. Si argumenta que una medida no garantiza la comparecencia a juicio o corre riesgo su integridad, tendrá que aportar datos de prueba para que se pueda justificar la prisión preventiva. Y la segunda figura es la prisión preventiva oficiosa para aquellos delitos que están dentro del catálogo del segundo párrafo del artículo 19 y que se refieren sobre todo a delitos de delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, así como los delitos graves que determine la ley. En estos casos, pues no habrá discusión en relación a las medidas cautelares, sino que el juez de mutuo propio, o más bien en base a la ley, deberá otorgar prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué implica? Que el imputado se llevará el proceso privado de su libertad. Y asimismo, en el párrafo tercero del artículo 19 se faculta al juez para revocar la libertad de las personas vinculadas a proceso en los casos que así lo establezca la ley. Es decir, se le dio su libertad y se le impuso una medida cautelar consistente en la presentación periódica y no acudió en la fecha y hora que le señaló el órgano jurisdiccional. Entonces, en esos casos se le revoca su libertad y entonces pues se le tendrá que internar y llevarse el proceso privado de su libertad. En relación a la prórroga para el plazo para dictar el auto de vinculación a proceso, este es un derecho del imputado, es decir, solicitar las 72 o las 74 horas, y es únicamente para efectos de la defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo puede solicitar en ningún caso la fiscalía. Y en relación al párrafo sexto, se establece la figura de lo que se conoce como la suspensión del proceso, junto con todos
sus plazos. ¿Cuál es la finalidad? Para evitar lo que es la prescripción de la acción penal, sobre todo en delitos relacionados con delincuencia organizada, cuando el imputado se haya sustraído de la acción de la justicia o haya sido puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero. Es decir, específicamente se nos está haciendo referencia a la figura de la extradición. Entonces, si ven, hay cambios importantes en relación a lo que era el sistema mixto o tradicional, donde anteriormente hablábamos de una formal prisión para aquellos delitos cuya media aritmética superaba los 5 años, o bien aquellos que el catálogo del Código Penal de determinada entidad federativa estableciera ciertas conductas como delitos graves. En esos casos, entonces el justiciable se llevaría el proceso privado de su libertad, y entonces lo que se le dictaba era un auto de formal prisión. Mientras que en aquellos delitos cuya media aritmética no superaba los 5 años o no estaban dentro del catálogo de delitos graves, lo que se dictaba era un auto de sujeción a proceso. Esto que implicaba que el justiciable podía llevarse el proceso en libertad, y aquí estaba este derecho en el 19 constitucional de la libertad bajo caución. Acuérdense que a partir de la reforma en materia constitucional desapareció la misma como derecho del gobernado. Actualmente el Ministerio Público no tiene la facultad de darnos la libertad bajo caución. Esto obviamente lo tiene que resolver el juez de control, pero ya en vía de medida cautelar. Es el único que puede darnos la libertad, ya no bajo la figura de la libertad bajo caución, ahora se le llama garantía económica. Esto lo deben tener muy presentes, porque todavía hay abogados que no conocen de estas modificaciones ya después de pues ya prácticamente 13 años, y siguen de alguna manera pues permitiendo que el Ministerio Público abuse de su desconocimiento y les pide, entre comillas, una fianza para dejar en libertad al justiciable, cuando en realidad lo que está aplicando es el artículo 140 del vigente Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece expresamente que, tratándose de delitos flagrantes y donde el Ministerio Público no vaya a solicitar como medida cautelar la prisión, o no se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá disponer de la libertad del imputado, apercibiendo lo que tiene que comparecer ante ella, es decir, ante dicha autoridad o ante el órgano jurisdiccional cuantas veces sea requerido. ¿Esto qué implica entonces? Es que le están viendo la cara al abogado. Entonces, el único que puede fijar actualmente una garantía económica para efectos de la libertad, insisto, es el juez de control. Actualmente ya no existe el derecho constitucional de la libertad bajo caución, salvo que estemos litigando un asunto del viejo sistema. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Sí quedó claro, Georgina? Sí, doc. ¿Sí? Carlos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, en el nuevo sistema, insisto, no existe la libertad bajo caución o bajo fianza, como le decían vulgarmente. Se los comento porque ha habido muchos alumnos que les explico esto y después me hablan para preguntarme, y ya dieron dinero en la fiscalía porque pagaron una fianza. Insisto, ya no existe esa figura en el nuevo sistema. Más bien ahí lo que ustedes tienen que analizar, tratándose de delitos flagrantes, es si el delito amerita o no prisión preventiva oficiosa. Luego, entonces, si no amerita prisión preventiva oficiosa, la única forma en la que el Ministerio Público lleve
ante el juez de control a tu detenido y por lo tanto sea internado, es porque va a solicitar prisión preventiva justificada. Pero además lo tiene, como su nombre lo dice, lo tiene que justificar. ¿Y cómo? Con datos de prueba. Entonces tiene que sustentar que existe temor fundado de que el imputado se va a sustraer de la acción de la justicia, que existe temor fundado de que le va a causar un daño a la víctima o ofendido o a la sociedad en general, que va a ocultar, destruir indicios, vestigios, instrumentos del delito. Si no hay forma de cómo sustentar esto, no lo va a llevar a control judicial. Entonces, ¿qué va a suceder? Agotadas las 48 horas, va a ordenar su inmediata libertad, y esto no implica que ya terminó el problema, porque entonces aquí también dejamos de observar que existe una investigación sin detenido, la cual va a continuar y posteriormente puede venir lo que es un citatorio, una orden de comparecencia o incluso una orden de aprehensión, ¿sí? De hecho, en la semana me hablaba una exalumna de otro instituto y me decía, es que detuvieron a mi abuelo porque traía un vehículo que resulta que era robado, lo pusieron a disposición del Ministerio Público, pero le dieron su libertad. Y dice, y entonces consulté a otro abogado y me dice pues que debo de preocuparme porque le pueden girar una orden de aprehensión. Dice, y yo le digo que cómo, pues si por algo le dieron la libertad. Le digo, bueno, parcialmente tienes la razón tú, como parcialmente la tiene el abogado. No necesariamente le van a girar una orden de aprehensión, o para que le giren esta, la medida debe estar justificada. Ya les indiqué cuáles son las causas para justificar: que exista temor de que se va a sustraer de la justicia, que exista temor que corre riesgo la víctima o ofendido, o que va a ocultar o destruir los indicios o vestigios. Y me dice, entonces ya no tiene problema. Le digo, pues te mentiría porque no tengo a la vista la carpeta. Digo, pero esto es lo que pudo haber sucedido. Como el delito no amerita prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público no iba a poder sustentar una prisión preventiva justificada, le dio su libertad en términos del artículo 140. Dice, ¿y esto qué significa? Le digo, pues que la investigación va a continuar sin detenido y probablemente le llegue un citatorio, y si no comparece, una orden de comparecencia, y salvo que se acredite que existe la necesidad de la cautela, sí pudiera venir una orden de aprehensión. Dice, entonces, ¿qué me recomienda? Pues que vayas y que revises la carpeta y veas en qué situación está la investigación. Digo, si ya la judicializaron, pues vas a tener que esperar a que llegue el citatorio, o en su caso la orden de comparecencia. Digo, y en el peor de los escenarios la orden de aprehensión, y si no, pues trata de darle seguimiento a la carpeta y que se acuerde el no ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? ¿Miguel? Sí, maestro. Sí, vamos entonces, el derecho constitucional de libertad bajo fianza en el nuevo sistema desapareció. Sí, ya no existe como derecho. Entonces, si un ministerio público te pide que fianza, te está viendo la cara. Sí. Ya es al criterio del juez de control entonces. Sí, salvo sí. lo que dice el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es, sí. Entonces, Perfecto. si el Gracias, Ministerio doctor. Público te pide, que fue lo que es que le pidieron dinero, sí, ya sé. Digo, a pesar de que esto ya tiene más de 13 años que entró en vigor, pues lamentablemente los abogados no se preparan, ¿no? Y me da más coraje porque pues todo eso se los expliqué en su momento, ¿no? A los alumnos y... ¿Las fianzas desaparecieron? ¿Perdón? ¿Las fianzas desaparecieron? Como derecho, sí. Sí. Sí, como derecho constitucional en el nuevo sistema ya no existe. Existen lo que se llaman medidas cautelares y solamente las puede dictar el juez de control en la audiencia inicial. Estas medidas, doctor, según que el semestre pasado hablábamos,
Sí. las medidas que puede otorgar el Ministerio Público. No, ¿Las acuérdese. alternativas de salida? No, me estás confundiendo, hay varias figuras. Las medidas cautelares es una facultad exclusiva del juez de control y es en relación, decíamos que eran reales y personales. Las reales afectan las cosas, acuérdense, derecho romano viene de rex, cosas. Tu patrimonio, ejemplo, una garantía económica, como puede ser una fianza, prenda, hipoteca. Y las garantías personales afectan la libertad personal. ¿Cuáles son? Pues por excelencia la prisión preventiva, ya sabes, es oficiosa o justificada, el arresto domiciliario, la prohibición de ir a un lugar determinado, ¿sí? Entonces son medidas que tiene el juez para efecto de garantizar la continuidad del proceso, es decir, tratar de evadir que te sustraigas de la acción de la justicia o que le causes un daño a la víctima u ofendido o destruyas indicios, vestigios relacionados con el delito. Si el Ministerio Público considera que no está garantizada estas situaciones, entonces te va a imponer una prisión preventiva justificada, obviamente a solicitud de la Fiscalía, y obviamente tiene, como lo comentamos, tiene que aportar sus datos de prueba para sustentar la existencia de dicha circunstancia. Si no se acredita dicha circunstancia, entonces el juez debe optar por otra medida diversa o una o varias medidas diversas a las que está solicitando la Fiscalía. Solamente cuando se trate de prisión preventiva oficiosa, decíamos, ahí sí, con base en la ley, te tienes que quedar privado de tu libertad, ¿sí? Ahora, las medidas de seguridad es otra cuestión. Estas son facultades que tiene el Ministerio Público para tratar de salvaguardar la integridad física y la vida de la víctima, ¿sí? Eso se da en la investigación inicial y es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Vamos a poner un ejemplo, Carlos. Tu esposa va y te denuncia por violencia familiar. Entonces lo que va a pedir tu mujer son medidas de protección. ¿Qué va a solicitar? 1. Se te prohíba acercarte a ella. 2. Se te desaloje del domicilio, ¿sí? Ahora, esta es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Ya en la audiencia de control, en la audiencia inicial, el juez de control puede ratificarlas, pero ya no hablaríamos de medidas de protección, sino de medidas cautelares. ¿Sí? ¿Sí, Carlos? Sí, doctor, gracias. No, entonces es otra cosa. Y ya las salidas alternativas son figuras procesales completamente diferentes de las que vamos a hablar en su momento. ¿Sí? Georgina, ¿quieres comentar algo? ¿No? No, doctor, gracias. De nada. Bueno, entonces estábamos analizando entonces las diversas modificaciones que sufrió la Constitución, y en específico estábamos analizando el artículo 19 constitucional. Vamos ahora a las reformas que sufrió el artículo 20 de nuestra norma fundamental. Dentro de las modificaciones que se dieron a dicho dispositivo constitucional, en primera instancia, como ustedes lo saben, pues se establecieron los principios y las características del proceso penal de corte acusatorio y oral. Entonces, anteriormente solamente eran dos apartados, si recuerdan, era el apartado A y el apartado B. El apartado A contenía los derechos del imputado o indiciado, como se le llamaba en ese entonces, y el apartado B contenía los derechos de la víctima u ofendido. Entonces se agrega un apartado más, que es el apartado A, y se recorre en el B y se crea el C. El apartado A, decimos, contiene las características y principios del proceso penal. Entonces nos hablan ahora de la publicidad,
de la concentración, de la continuidad, de la inmediación. Se establece en la fracción primera el objeto del proceso penal, y de lo que hablamos en nuestra primera sesión, ¿se acuerdan? Del objeto del proceso, que es proteger a la víctima, procurar proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y resarcirle el daño a la víctima u ofendido. Ahora, también se establece en dicho dispositivo, en la fracción tercera, que solo serán pruebas las que pasen a juicio. ¿Esto qué quiere decir? Eso está relacionado con lo que estuvimos viendo en nuestro curso anterior de teoría general del proceso. ¿Se acuerdan que vimos lo que eran las características del proceso oral penal y el proceso oral civil, donde hablábamos de una etapa de depuración? En la materia penal es la etapa intermedia. En los juicios orales civiles es la audiencia inicial, ¿sí? Donde aquellos medios de prueba que no cumplan con ciertos requisitos que señala la ley deben ser ¿qué? Excluidos, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, que en materia penal podemos excluir aquellos medios de prueba que violenten derechos humanos. Entonces hablamos de la intervención de comunicaciones privadas sin contar con la autorización de la autoridad competente. Si la Fiscalía trata de incorporar un medio de prueba de esta naturaleza a juicio y nos percatamos que no se solicitó la orden correspondiente al juez de distrito, porque acuérdense, además no puede ser cualquier juez, debe ser un juez de distrito, además especializado en intervención de comunicaciones privadas. Vamos a suponer que sí cuenta con una orden judicial, pero es de un juez de control ordinario. Pues ahí hay una violación flagrante, ¿verdad?, a los derechos humanos de nuestro representado, y lo que vamos a solicitar es que dicha prueba no se admita a juicio por violentar derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, por eso se dice en el apartado A, precisamente, que solo serán pruebas, en su fracción tercera, las que pasen a juicio, ¿sí? O sea, las que pasen por esa depuración, a excepción de la prueba anticipada, que la prueba anticipada es aquella, como su nombre lo indica, que la puede recepcionar de forma anticipada el juez de control. Vamos a suponer que Tomás quiere presentar como prueba una testimonial, pero el testigo está en su lecho de muerte, está a punto de morir, y de aquí a lo que se lleva a cabo en la audiencia de juicio, pues se va a quedar, ¿verdad?, sin esa prueba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a solicitar al juez de control se reciba y se desahogue en forma ¿qué? Anticipada, ¿sí? Y va a quedar videograbada, y así la vas a incorporar a juicio. ¿Qué sucede entonces si llegan a desaparecer estas circunstancias que permitieron que se desahogue de forma anticipada? Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que si desaparece la circunstancia que justificó su desahogo y recepción anticipada, deberá desahogarse en la audiencia de juicio. Entonces, pues ya tendrás que formular tu interrogatorio y contrainterrogatorio a tu testigo. Pero si siguen subsistiendo o ya murió, estaba en su lecho y ya murió, pues está más que justificada la recepción de manera anticipada. ¿Y cómo la incorporo? A través de la reproducción del video. ¿Qué más? Entonces, doctor, las pruebas anticipadas serían casos así como excepcionales, como... Sí, que un testigo tenga que salir al extranjero y ya no hay manera de traerlo, ¿sí? O que corre riesgo, su vida está en su lecho de muerte, entonces eso me va a impedir que la desahogue en el juicio. Entonces solicito al juez de control me permita desahogarla de forma anticipada, y ya la incorporas a juicio a través de la reproducción del video. ¿Sí? Desde luego se le tiene que correr traslado a las partes, si no también estaríamos hablando de una prueba
que no tiene que pasar a juicio. ¿Sí? Bien, luego, ¿qué más se establece? Se establece el principio de carga de la prueba para demostrar la culpabilidad. Acuérdense que en el anterior sistema, aunque expresamente no se establecía que todos éramos culpables hasta que no se demostrara lo contrario, en la práctica así era. Hablábamos en la sesión anterior de la figura del cuerpo del delito, ¿verdad? Y decíamos que el cuerpo del delito implicaba que el Ministerio Público tenía que acreditar la responsabilidad penal. Luego, si acredita entonces el Ministerio Público la responsabilidad desde la etapa de averiguación previa, esto implicaba que en juicio ya estaba demostrada la culpabilidad, entonces no se presumía la inocencia, sino la culpabilidad. Ahora, decíamos, para darle cavidad a la presunción de inocencia, lo primero que se tuvo que hacer es eliminar el concepto de cuerpo del delito y se crea este término procesal del dato de prueba. ¿Sí? Decíamos que el dato de prueba pues es una mera referencia a un medio de prueba que aún no se desahoga ante el órgano jurisdiccional. Entonces la carga de la prueba la tiene la víctima. Ajá, así es, la víctima o la fiscalía, porque acuérdate que tenemos dos tipos de acción penal, la acción penal pública y la acción penal privada o de particulares. Entonces, por regla general, la carga de la prueba la tiene la fiscalía, salvo que se haya ejercitado la acción penal privada, que ahí obviamente directamente quien tiene la carga de prueba es la víctima u ofendido. ¿Esto qué implica entonces? Que el imputado puede mantenerse en una inactividad probatoria. Al no tener la carga de la prueba, simple y sencillamente puede guardar silencio o limitarse a negar la comisión del hecho. Finalmente, quien tiene que demostrar su culpabilidad es la parte acusadora. Se establece también la figura del procedimiento abreviado o terminación anticipada del juicio. Esto está en la fracción séptima. Es decir, cuando el imputado acepte su participación en el hecho tal como se le atribuye y renuncie expresamente al juicio oral, se va a aperturar lo que se llama el procedimiento o juicio abreviado, donde obviamente se va a resolver sobre su responsabilidad y se le deberán otorgar ciertos beneficios, como es la reducción de la pena. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a someternos a un juicio abreviado? Pues cuando esté acreditada la responsabilidad penal. ¿Por qué? Esto es una cuestión que a veces no toman en consideración algunos abogados. Tiene sus pros y sus contras. Yo les comenté que yo ya me he sometido a un juicio abreviado en el asunto del cuate que presentó un certificado falso ante la Secretaría de Gobernación, donde incluso él firmó que aceptaba que se hiciera la investigación y bajo protesta de decir verdad decía que el documento era auténtico. Ahora, pues no había ni forma de cómo desacreditar que él desconocía dicha situación, porque yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo lo obtuviste? Bueno, pues es que la verdad, pues vi en una página de Facebook que estaban ofreciendo el certificado en 1,200 pesos. Contacto a esta persona, nos vemos en el metro y me lo entrega y me dice que el documento me iba a servir para trabajar, pero no para estudiar. Entonces, ya desde que te están diciendo eso, pues hay una presunción de que el documento es apócrifo y que todavía te atrevas a exhibirlo en una convocatoria oficial y en una dependencia de gobierno y de carácter federal. O sea, perdón, pero es lo más absurdo, ¿no? Bueno, la cuestión es que presenta el certificado, lo hacen firmar bajo protesta de decir verdad que el mismo es auténtico y acepta que se haga la investigación. Se giran los oficios correspondientes a la Secretaría de Educación Pública y refiere que no hay registro, que ese documento es apócrifo. Entonces,
no tenía forma de cómo desvirtuar. Desde luego uno como defensa pues trata de generar una teoría del caso. Yo en este caso pues lo que manejaba es un error de tipo. Acuérdense, el error de tipo es aquel que recae sobre algún elemento objetivo de la descripción, que el sujeto desconoce algún elemento del tipo penal, y en este caso yo argumentaba que él desconocía que el documento era apócrifo y que tan estaba convencido de que era auténtico que aceptó que se realizara la investigación correspondiente. Obviamente no lo iba a demostrar, pero tampoco podía asumir una defensa tan pasiva. Finalmente, ya cuando se celebró la audiencia inicial, ya platicando con la fiscalía, pues nos ofrece esta cuestión de el procedimiento abreviado. Y ya hablo con el cliente: mira, si nos vamos a juicio, le digo, yo no tengo material fáctico. Acuérdense, cuando les he hablado de la teoría del caso, requerimos de 3 elementos, ¿verdad? Mi material fáctico, mis hechos, mi material probatorio y mi teoría. Yo tenía 2 elementos. Tenía mi supuesto normativo, que era el error de tipo. Tenía mis hechos, mi material fáctico, pero me faltaban, ¿qué? Datos de prueba para sustentar ese error. Si él me hubiese entregado un formato de inscripción, un pago de colegiatura o algún documento que acredite que él fue a una institución y que fue engañado, ¿verdad? Y que él estaba bajo esa falsa apreciación de que el documento era auténtico y resulta que no, pues entonces sí podía yo en sentencia obtener, valga la redundancia, una sentencia absolutoria bajo la hipótesis de un error de tipo. Pero así como me erraron los hechos, él estaba consciente. Entonces, si me iba a juicio, me arriesgaba que le impusieran incluso la máxima de las sanciones, ¿sí? Entonces hablé con él y le dije: ¿sabes qué? Nos ofrecen juicio abreviado, se te atenúa la pena. Le digo, son 3 años, 8 meses. Creo que eran 15 días, no recuerdo, eran ciertos días. Le dije: aquí lo que yo puedo hacer una vez que emitan la sentencia, como es menor a 4 años, puedo solicitar la suspensión condicional de la pena, ¿sí? Y así lo hicimos. Una vez que emite la sentencia la juez, inmediatamente solicito el uso de la voz y le fundamento la solicitud de la suspensión condicional y me la conceden. Le fue bien. Le fijaron como garantía 5,000 pesos y someterse a cursos para sacar el certificado. O sea, le salió barato y fue lo que hicimos. Entonces ustedes tendrán que valorar si quieren irse a juicio o si en algunos casos es más prudente buscar pues una forma alternativa de solucionar el conflicto penal. En este caso, honestamente, me convenía más someterme a un juicio abreviado. Bien, ¿qué más establece? La obligación del juez de presidir las audiencias, es decir, ya no se puede delegar sus funciones en otro funcionario, como sí se hace en el sistema tradicional. No sé quién tuvo la oportunidad de acudir a una audiencia del viejo sistema, donde el juez estaba, en el mejor de los casos, encerrado en su oficina. Si no es que no estaba, el secretario era el que estaba a cargo del juzgado, pero tampoco llevaba las audiencias, sino lo delegaba en los denominados oficiales judiciales y en los pasantes en derecho que estaban prestando el servicio social. Actualmente eso ya no se puede. Siempre debe estar presente el juez, llámese juez de control o juez de enjuiciamiento. Cualquier acto que se lleve a cabo sin que esté presente el juez será nulo de pleno derecho, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí?
¿no? Y se establece lo que comen. Perdón, Tomás, ¿o quién fue, Miguel? No, sí, digo, no, gracias, doctor, todo bien. ¿O todo bien? Ok. Se establece entonces la nulidad de todas las pruebas que se obtengan con violación a derechos fundamentales, ¿sí? Esto, digamos, es lo más importante del apartado A. Luego viene el apartado B. Acuérdense que en el anterior texto el apartado B regulaba los derechos de la víctima, pero eran muy limitados. Sin embargo, se recorre a un apartado C y el apartado B actualmente contiene los derechos del imputado. ¿Cuáles son sus derechos? Pues ya lo saben: a declarar o a guardar silencio. Esto le conocemos como el principio de no autoincriminación. Nadie puede ser obligado a declarar en su contra. A ser informado desde su detención de los hechos que se le imputan, a que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca en su descargo. Aquí también es importante aclarar una situación que se da mucho en la práctica. Estos abogados que se dice que son penalistas y en realidad pues andan experimentando en una y otra materia. El imputado, fíjense bien, tiene derecho a declarar o a guardar silencio. En ningún momento la Constitución y los códigos, bueno, ahora el Código Procesal Penal o los códigos anteriores hablan de un derecho a reservarse. Pero es vamos a decir, una práctica muy común todavía en algunas agencias que le dicen: ¿y va a declarar o se va a reservar? ¿Y qué implicaba esa supuesta reserva? Se hacía constar que no era su derecho declarar en ese momento y que iba a presentar su declaración de manera escrita. Actualmente no se contempla esta figura. Sin embargo, en la práctica, los abogados siguen hablando de ello y algunas fiscalías siguen utilizando ello. Pero también existen abogados que conocen realmente del sistema, y hablo de las fiscalías, y si tú dices que no quieres declarar, lo hacen constar, ellos integran la carpeta y judicializan. ¿Esto qué quiere decir? Que la fiscalía no tiene la obligación de oírme y vencerme, porque para eso está el juez. Con el simple hecho de que el Ministerio Público aporte datos de prueba para sustentar la existencia del hecho y la probable intervención, así me haya citado o no, puede solicitar al juez de control citatorio, comparecencia u orden de aprehensión. Entonces, no se me duerman, ¿sí? Porque ha sucedido que van con el Ministerio Público, sobre todo en el Estado de México, y le solicitan que les dé una fecha para presentar su declaración por escrito, y el Ministerio Público le dice: sí, ok, vente tal día, y resulta que cuando menos se dan cuenta viene la orden de aprehensión, y luego promueven sus amparos, los cuales pues son notoriamente improcedentes porque la Corte ha resuelto de manera contundente que no se violenta el derecho a una adecuada defensa. El Ministerio Público no tiene el deber de escuchar y vencer al imputado. Su única obligación es integrar la carpeta, aportar datos de prueba para sustentar la existencia del hecho aparentemente constitutivo de delito y la probable autoría o participación. Por eso es que hay investigaciones en las cuales nunca se le llama o se le requiere al imputado y se enteran ya de que hay un proceso en su contra hasta que se lleva a cabo la audiencia inicial, ¿sí? Y esto nos lo regula expresamente también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Refiere que es facultad discrecional del Ministerio Público, si así lo considera pertinente, mandar citar al imputado, pero en caso de que considere que no es necesario, decir porque ya cuenta con los elementos para judicializar la investigación, así lo hará. Y ya me ha tocado
tuve un asunto de incumplimiento de obligaciones alimentarias donde todo inicia en una controversia del orden familiar. El imputado deja de suministrar alimentos, se promueve el incidente de incumplimiento, se acredita que incumplió y solicita la madre del menor le den vista al Ministerio Público. El Ministerio Público considera que no es necesario mandar a citar al imputado porque con las constancias que obran en el expediente familiar hay datos de prueba suficientes para sustentar la existencia del hecho y la probable intervención, y estaba yo completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, no tuvo la debida diligencia, cometió muchos errores técnicos y me lo comí también en la audiencia inicial, ya que no llevó a cabo de forma debida el cómputo de las cantidades que no habían sido pagadas por mi cliente. La denunciante argumentaba que no se le había hecho el pago de cantidad alguna desde X fecha, no recuerdo bien. Ese asunto ya tendrá como 3-4 años que lo litigue. Vamos a suponer, refería que le debía del 2015 al 2018 y refería que entonces no se le había hecho ninguna aportación, lo cual era mentira, porque yéndonos a las constancias del expediente de controversia familiar en materia de alimentos, pues estaba acreditado que mi defenso sí había hecho ciertas aportaciones. Entonces había varios billetes de depósito mismos que no fueron tomados en consideración por la fiscalía, por el juez de lo familiar, por la sala y por el tribunal colegiado. O sea, hubo una violación flagrante ahí a los derechos del deudor alimentario, pero en materia civil. Entonces, cuando yo estudio la carpeta, me percato de toda esta situación y le digo al cliente: mira, tu responsabilidad penal está acreditada, pero está mal integrada la carpeta por esta situación. Entonces yo lo único que te puedo garantizar es que en la audiencia inicial van a decretar un auto de no vinculación, precisamente porque el Ministerio Público fue omiso en relación a realizar varias diligencias, pero esto no te exime de tu responsabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es que una vez que se lleve a cabo el debate en relación a tu vinculación, voy a solicitar se decrete tu inmediata libertad, pero vas a tener que reparar el daño. Entonces ya te arreglas con el Ministerio Público y pues tienes que pagar, no hay de otra. Y así fue. En la audiencia hice ver todas estas situaciones. Recuerdo que el juez de control me decía: es que eso es